La lógica es una rama de la filosofía que se dedica a estudiar el pensamiento. La palabra lógica deriva del griego logos, que equivale a razonamiento, pensamiento, ideas. Por lo tanto, en cuanto rama de la filosofía, se dedica a estudiar el pensamiento, su estructura, sus formas y sus normas. Su objeto material es el pensamiento y su objeto formal es la relación que hay entre los pensamientos entre sí. Como dice Santo Tomás de Aquino, la lógica ayuda a que el hombre pueda proceder en su pensamiento con facilidad, en orden y sin error. El pensamiento es producto de la actividad superior del hombre, es decir, de la inteligencia. Para que se dé un pensamiento es necesario un sujeto que piense, porque no hay pensamientos en sí mismos sin un sujeto, sino que hay alguien que piensa. La acción de pensar no es suficiente que exista un sujeto, sino que el sujeto tiene, además de que tiene la capacidad, tiene que realizar la acción de pensar. Cuando este sujeto que realiza la acción de pensar piensa, lo hace en torno a un contenido. El pensamiento tiene un contenido. ¿Qué es lo que piensa? Y este contenido tiene un objeto específico. Lo que piensa es algo concreto, que puede ser material, espiritual, universal o singular, individual. Y la forma de expresión de este pensamiento puede ser oral o escrita para poder comunicarlo a otro. Todo pensamiento está conformado por una materia, que es el contenido de ese pensamiento, aquello que se piensa, y una forma, es decir, una estructura del pensamiento. El pensamiento tiene tres estructuras. La primera es el concepto. Cuando yo conozco algo, por el proceso de conocimiento que involucra los sentidos corporales, los sentidos internos y la inteligencia, puedo conocer la idea de una cosa, que la expreso a través de un término o de una palabra. Por ejemplo, árbol es un término que nos remite a una realidad, a una cosa. Verde, lo mismo, nos remite a una característica de las cosas. Y fresno, a un árbol en particular. Estas ideas son relacionadas entre sí. Y ahí pasamos a la segunda estructura, la del juicio, donde se relacionan los conceptos. Se afirma su relación o se niega su relación. Y se expresa a través de una proposición, lo que habitualmente conocemos como las oraciones, que están conformadas por sujeto y predicado. Por ejemplo, los árboles son verdes. Relaciono dos conceptos, el concepto de árbol y el concepto de verde. Le atribuyo la característica, la idea de verde, a la idea de árbol. También puedo decir, los fresnos no son árboles, y desvinculo la relación entre la idea de fresno y la idea de árbol. Cuando se relacionan juicios entre sí, llegamos a la estructura del razonamiento, cuya expresión es la argumentación, que es lo que habitualmente hacemos para hablar. Vinculamos unos juicios con otros, unas proposiciones con otras. Por ejemplo, los árboles son verdes, los fresnos son árboles, por lo tanto los fresnos son verdes. Vinculo unas afirmaciones con otras, o incluso pueden ser algunas negaciones. En todo pensamiento hay una materia y una forma. Hay expresiones de igual materia y de distinta forma.
Por ejemplo, oro es un concepto, esa es la forma, y su contenido, su materia es el oro. El oro es un metal. Seguimos hablando del oro, por eso es igual materia, pero la forma es distinta porque es un juicio donde se relaciona el concepto de oro con el concepto de metal. Otro ejemplo, el oro es costoso. Seguimos hablando del oro, que sigue siendo la materia. Es un juicio porque se relaciona el oro con la idea de costoso. Y tenemos un razonamiento cuyo contenido, cuya materia es el oro, pero la forma en la que se expresa es de un razonamiento, es decir, que se vinculan distintos juicios unos con otros. Los metales son duros, el oro es un metal, entonces el oro es duro. Hay expresiones de distinta materia, pero igual forma. Vemos un ejemplo de cada una de las formas. Igual forma, concepto, oro, metal. La materia es distinta, en una se habla del oro y en la otra del metal. Dos juicios, el árbol es verde, la pera es una fruta. La materia es distinta, en una hablamos de árbol, en la otra hablamos de pera. Y a cada una le atribuimos otro concepto con el cual lo relacionamos. Y un razonamiento, la forma es igual, pero en una seguimos hablando del árbol y en la otra seguimos hablando de la pera. Y hay expresiones de distinta materia y de distinta forma. En el primer ejemplo vemos un concepto y un juicio, dos formas distintas. En el concepto hablamos del oro y en el juicio hablamos de la pera. Son distintos los contenidos. En el segundo ejemplo, un juicio porque se vincula el concepto verde al concepto árbol, y un razonamiento. Los libros son educativos, el Principito es un libro, entonces el Principito es educativo. Si yo le puedo atribuir la idea del libro al Principito, también le puedo atribuir la idea de que son educativos, porque es un atributo de los libros, según este razonamiento. Y el último, un razonamiento y un concepto. Formas distintas, materias distintas, porque en una sigo hablando del árbol y en el otro sigo hablando de la pera.